aquesta jornada també es parla de solucions per a convertir les ciutats en ciutats intel·ligents. Per això tenim amb nosaltres a Miguel Ángel Royo. Ell és director de tecnologia del grup Gimeno i responsable de la plataforma IoTSense. No sé si? Sí. Vosaltres heu parlat de la vostra experiència en el tema de generar aquestes ciutats intel·ligents. Contamos quina és la vostra experiencia y qué se ha contado así. Sí, nosotros, gracias sobre todo a que somos el departamento de tecnología del Grupo Gimeno, tenemos la suerte y en algunos casos la desgracia de conocer muchísimo. El Grupo Gimeno está compuesto de muchas empresas heterogéneas, pero siempre rodeando alrededor de dar servicio al ciudadano. Tenemos empresas de agua potable, residual, tenemos de recogida de residuos, de parques y jardines, cadena hotelera que también acabamos dando el servicio al ciudadano. Entonces vimos la posibilidad de que nosotros, sobre todo a corto o a medio plazo, íbamos a necesitar o íbamos a ir hacia el camino de soluciones de Internet de las Cosas, de Smart City. Entonces, con esa palabra de innovación, en lugar de ser solamente un departamento de informática al uso, decidimos aportar innovación al grupo y crear nosotros nuestra solución propia para Smart City, para aprovechar, para ser punta de lanza a las empresas del grupo y encima, si todo iba bien, como cuando creamos la idea, que ahora al final podemos decir que funciona esta operativa desde hace año y medio en Castellón como piloto y en el resto de ciudades que luego os puedo ir comentando poco a poco, ser un negocio aparte, un negocio que aporta valor añadido no a las empresas, sino valor económico al grupo. ¿Y cómo se concreta esta innovación para convertir Castellón en una Smart City? ¿Cómo se hace? En este caso lo que hicimos fue cada una de las empresas del grupo que puede aportar un valor como conocimiento. En la parte de aguas tenemos su know-how, en la parte de lectura, de smart water, de fugas, todo ese know-how plasmarlo en una necesidad tecnológica. Se creó un vertical. La parte de recogida de basuras, tenemos una empresa del grupo, Fobesa, se encarga de la recogida de basuras. Vimos cómo añadir tecnología, cómo tener ese retorno de inversión en una tecnología. Desarrollamos sensores de medición de contenedores de basura, en el cual nos da un índice de llenado y somos eficientes a la hora de crear una ruta en el camión. Y también tenemos sensores de humedad en los parques y jardines que automáticamente con una estación meteorológica cruzamos los datos y sabemos si vale la pena, hay que enchufar el aspersor o no. ¿Cuántas veces pasa que pasas por un parque y ves que está lloviendo y el aspersor está funcionando, o ya menos peculiar la situación, que llovió la noche antes lo suficiente como para que no hace falta que se riegue con tanta intensidad, o las luces, saber la luz, con qué potencia puedes tener la luz para tener un ahorro? Entonces, con todo ese compendio de situaciones verticales hemos creado una plataforma que en Castellón ya está operativa. Estamos viendo 1.500 contadores de agua contra lectura, contenedores de basura, las bicicletas, el Bicicars de Castellón. Sabemos identificar las bicicletas que quedan libres y ocupadas, y en nuestro caso para el grupo tenemos identificadas todas las brigadas de reparación en Castellón donde se encuentran posicionadas en tiempo real. La plataforma IoTSense. IoTSense. IoTSense engloba todas esas soluciones. Es una plataforma horizontal en la cual todas las soluciones verticales las vamos acoplando nuestras, y en algún caso no nuestras, sino es muy fácil esa integración con respecto a otras plataformas. Una diferencia nuestra por la cual estuvimos hace 2 años, el año pasado, porque es la semana que viene, en la Feria Internacional Smart City World Congress en Barcelona, tuvimos un stand gracias a nuestra solución. Este año volvemos a repetir internacionalmente. Estamos compitiendo con grandes dinosaurios en el mundo de la tecnología, y nuestra diferencia primordial es que lo nuestro, en algunos casos, fuera que de lo nuestro, aún sigue siendo humo. Lo nuestro, la sorpresa de mucha gente es que cuando le enseñas la pantalla del ordenador, del móvil, del tablet, le dices, oye, mira, esto es un botón, aquí funciona, estás viendo en tiempo real la lectura del contador, o estás viendo la luz, la intensidad, la humedad del jardín en tiempo real. Eso nos da pie ya para rizar el rizo con el tema de innovación, llevar ese concepto de Smart City a otro tipo de industria. Al final es sensores que me dan una información que yo la plasmo. Pues tenemos otras empresas del grupo en otros sectores a lo mejor más industriales, que para nosotros ya es mover ese know-how que ya lo tenemos hacia la parte industrial. Una gran iniciativa. Pues muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Gracias a vosotros.